Regresamos con argumentos. Giulio Cellini nos acompaña, abogado, consultor político. Giulio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. De inmediato vamos con las preguntas y el análisis porque el tiempo vuela y son muchas las informaciones. Durante este fin de semana pues vimos el apoyo, la declinación de Manuel Rosales de su candidatura para apoyar a Edmundo. Finalmente llegaron ahí a un humo blanco en este grupo de la oposición. Hoy amanecemos con la noticia de alianzas dentro de COPEI hacia Acción Democrática. Este grupo de la llamada Alianza Democrática pues también ha estado en conversaciones y empiezan algunos a decantar sus candidaturas. Ya hoy tenemos que Luis Ratti declinó, Juan Carlos Alvarado tampoco, apoyarían a el diputado y candidato Luis Eduardo Martínez que teníamos antes. Y otro grupo está con Edmundo, están otros llamados independientes como Antonio Ecarri, está también Márquez de Centrados, continúan alrededor de unas 4 o 5 candidaturas, ¿no? Mira, Rosa, muy interesante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer, un privilegio. Fíjate, creo que el escenario se mueve a 3 meses del proceso electoral, obviamente en unas condiciones bastante complejas, que obviamente ponen a correr a todos los grupos políticos que hacen vida en el país y sobre todo frente al lapso que concluye mañana a la medianoche, cuando corresponde pues ya la definición total o las sustituciones para que los candidatos que finalmente vayan a participar y los partidos que le apoyan puedan tener el nombre del candidato, su foto, su imagen pues en la tarjeta electoral, por lo cual esto ha puesto todo el mundo a correr y es por ello que se producen estas series de acuerdos entre distintos candidatos que declinan en favor de otros. En el caso particular de la plataforma unitaria todavía no ha sido posible la sustitución de las candidaturas, en este caso del gobernador Rosales a través de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y del Movimiento por Venezuela para apoyar la candidatura del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el embajador Edmundo González Urrutia, que por cierto resulta interesante esta decisión política por parte de los partidos de la plataforma unitaria. Terminó siendo un outsider. Absolutamente, y era hace meses atrás era previsible que ninguna figura, digamos, de importante calibre en la estructura política de la plataforma unitaria iba a permitírsele participar del proceso electoral, por lo cual era muy probable que tuvieran que acudir a alguna opción de esta naturaleza. Y creo que es uno de los acuerdos, si no el más importante que ha alcanzado la oposición venezolana en muchos años, por 2 razones fundamentales. La primera, considerando el contexto de grandes fricciones y de grandes confrontaciones que vimos en las últimas semanas entre distintos grupos dentro de la plataforma unitaria por el tema de la candidatura, y por otra parte porque los grupos políticos más importantes de la plataforma depusieron sus aspiraciones políticas candidaturales en favor de una persona del mundo diplomático, del mundo académico, que no es un político activo, y eso revela que allí hubo una gran responsabilidad y hay que reconocerlo. Por momentos hubiéramos pensado que era imposible llegar a un acuerdo político por toda la cantidad de descalificaciones que hubo en las semanas previas a la fecha en la que ya era necesario definir el tema de la candidatura, pero bueno, al final fue posible y yo creo que eso hay que reconocerlo y ahora lo que está es la pelota del lado del gobierno, que ha venido planteándole a la oposición distintos dilemas estratégicos que la verdad es que han sabido superar con responsabilidad sin abandonar el camino electoral. Lo que no significa que se hayan acabado las pruebas para la oposición y ahora esta candidatura, por ejemplo, de Edmundo, que ahora cuenta con la anuencia de María Corina y ese grupo de absolutamente. Rosales. Entonces ahora la pelota está desde el lado del gobierno, ahora el dilema estratégico lo tiene el gobierno, en decidir justamente si permite que los partidos que habían postulado al gobernador Rosales, que ya ha consignado ante el Consejo Electoral su renuncia, van a poder sustituir esa candidatura por o plegarse a la candidatura del embajador González Urrutia, o si por el contrario se lanzará una aventura que pretenda más bien hacer nugatoria la candidatura del embajador González Urrutia, no le permitan participar y eso entonces
pueda complicar aún más el juego político, y yo creo que sería absolutamente inconveniente. Eso no ayuda al clima político que el país requiere, eso no ayuda a lo que la sociedad venezolana por un lado reclama, pero también la comunidad internacional, los propios aliados del gobierno, que vienen planteando la necesidad de la paz política de la que hablaba el presidente aliados Petro. de países vecinos que les interesa esa paz política en nuestro país, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Que es una propuesta muy interesante, porque la paz política supone volver a un ejercicio normal de la política, al desenvolvimiento normal de la actividad política. La confrontación en la política es parte, es esencia, pero los niveles a los que hemos llegado en el escenario venezolano, Rosa, son niveles realmente inaceptables, donde ya, bueno, básicamente es una confrontación a unos niveles de los que ya la gente está desgastada, y creo que, y por supuesto también utilizando o abusando muchas veces del poder para pues hacer nugatorias las aspiraciones legítimas de un sector importante de la oposición venezolana, que tiene derecho a participar y que además es sano para el ambiente democrático que así sea. Entonces, esa propuesta del presidente Petro es algo que todos tenemos que levantar en el gobierno, en la oposición, en las fuerzas vivas del país, recobrar la paz política. Él ha planteado que se trate de un acuerdo, pues digamos, de garantías postelectorales para quienes resulten vencedores, sea el gobierno, sea la oposición, que se respete el resultado y que se garantice, pues, en caso de que sea la oposición, una transición ordenada, y en caso de que sea el gobierno, pues, bueno, el correspondiente, digamos, la aceptación de los resultados, y que por supuesto se le permita lo que corresponde en términos de asunción al poder, etc. Y, por supuesto, para quienes resulten perdedores, en el caso de la oposición, pues que la oposición pueda reintegrarse en términos plenos a la actividad política, sin persecución, sin este tipo de trapisondas, sin inhabilitaciones, es decir, con plena participación y garantías para todos. Y si pierde el gobierno, pues bueno, que el gobierno tenga también garantías de no persecución, de no cacería de brujas. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas son interesantes asumirlas, porque al final somos parte de un mismo país en el que todos coexistimos, y por lo tanto esa coexistencia requiere reconocimiento de todos los actores. ¿Y crees que esta propuesta de Gustavo Petro ha sido escuchada con atención por parte de Miraflores y también por los candidatos de la oposición? ¿Cómo ves tú también ese proceso? Desafortunadamente no he visto mayores reacciones o digamos, importantes pronunciamientos en torno a esta propuesta, que insisto, no fue una propuesta menor, porque viene además de dos presidentes de los países más relevantes de América Latina, pero además de nuestros vecinos, Brasil y Colombia. O sea, más allá inclusive de que sean o hayan sido o sean aliados del gobierno de Maduro o del chavismo, de la izquierda, en fin, más allá de eso son nuestros vecinos que necesitan una salida al tema de Venezuela. La salida es que se consiga la paz política independientemente de cualquier resultado. Desafortunadamente, desde el gobierno, que dijo el presidente Petro que estaban informados de esta propuesta y que el presidente Maduro pudiera tener, digamos, la posibilidad de aceptarla, bueno, no ha habido una respuesta formal, y en el lado de la oposición absolutamente nada, como si el presidente Petro no dijo nada. Entonces yo creo que estas cosas hay que tomarlas más en serio, porque parte de lo que puede producir o conducir a que en Venezuela pueda haber, más temprano que tarde, una transición a la democracia, es el entendimiento entre los distintos actores políticos y el compromiso de que todos son necesarios para reconstruir al país, y por lo tanto tiene que haber un compromiso de no persecución a nadie, de respeto a todos, de reconocimiento a todos. Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo. Al día de hoy los costos de salida para el gobierno parecen ser muy altos, y por eso pareciera que incluso el gobierno... más altos que... Exacto, pareciera que el gobierno entonces se cierra más a la posibilidad, digamos, de perder una elección, porque considera, y probablemente sea así, que sus costos de salida son muy altos. Entonces prefieren asumir los costos de cerrar los caminos para una elección, digamos, libre, abierta y competitiva, a plantear una elección libre, abierta y competitiva, y que eso suponga un costo tan alto como perder el poder. Ahora, no tener paz política significa que ese costo lo pagan los ciudadanos que además quieren una paz económica. Ese es el gran problema. Sí. Uno cuando va a la calle, al mercado, esto lo que quiere, la gente quiere un cambio, pero que ese cambio se traduzca obviamente en mejoras a nivel económico, el tema de los salarios, el tema de la educación, de los hospitales, el costo de la canasta básica cada día es mayor, el tema de los servicios públicos que además de que fallan, pues los han sincerado, pero lo que no sinceran entonces son los sueldos ni los salarios. Eso también es una gran preocupación que tienen los ciudadanos, y muchos dicen, si esto no cambia,
independientemente del gobierno, pero que el tema económico no se acomode, vamos a buscar irnos del país. Es lo que escucho en las calles. Tenemos que ir a una pausa, me están haciendo señas, pero ya regresamos.